para estar con Fay Sinclair. Mi amiga de la infancia drogó mi leche y me envió a la cama de un anciano. Me hicieron fotos desnuda y las difundieron por todas partes, convirtiéndome en la vergüenza de la ciudad, la mujer a la que todos querían arruinar. La empresa de mi familia se derrumbó de la noche a la mañana. Las acciones se desplomaron. Las deudas se dispararon a miles de millones y la ruina nos engulló por completo. Incapaces de soportar la vergüenza y la devastación, mis padres saltaron desde la azotea, dejándome huérfana en un instante, cuando los acreedores me acorralaron, con los puños en alto, dispuestos a acabar con mi vida. Un hombre se interpuso, el hermano de mi mejor amiga. Me protegió, se arrodilló ante mí y, con decenas de miles de millones en dote, me pidió que fuera su esposa. Pensé que era mi salvación. Pensé que el cielo finalmente me había dado una salida, pero 2 años después, escuché una conversación que destrozó mis ilusiones. Sr. Sinclair, su esposa está embarazada de 5 meses y ya no puede tomar medicamentos para la osteoporosis. Afectará a la eficacia de la sangre del cordón umbilical. No lo entiendo, titubeó el asistente. Usted aconsejó a Wesley que destruyera la inocencia de su esposa, que arruinara a su familia. ¿Y ahora planea quitarle a su hijo solo para salvar a Faye? ¿No teme que ella se entere y lo abandone? Tristán exhaló lentamente una bocanada de humo, con voz indiferente. No se enterará, y aunque lo haga, se lo pagaré con mi vida. En cuanto al niño, si realmente quiere uno, le daré otro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi salvación nunca fue real. El hombre en quien confiaba había orquestado mi caída desde el principio. El asistente seguía dudando. Pero Faye solo es tu hermana adoptiva. No tiene ningún vínculo sanguíneo contigo. La señora lo ha dado todo por ti. ¿Realmente vale la pena? Los ojos de Tristán se oscurecieron. Por supuesto que vale la pena. Faye es la única mujer a la que amo. El mundo no nos permite estar juntos. Así que le daré la felicidad de la única manera que puedo. Unas pocas vidas. ¿Qué importan? Lo dijo sin dudar, sin remordimientos. Me tapé la boca, pero los sollozos brotaron, derramándose como una presa que se rompe. Nunca imaginé que escucharía esas palabras. De la boca del hombre que más quería. Mis manos temblaban violentamente. Mi cuerpo se vio invadido por la emoción. La taza se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo con un ruido ensordecedor. El sonido atravesó el silencio del pasillo como un cuchillo. Dentro, la expresión de Tristán cambió. Se puso de pie de un salto y se dirigió hacia la puerta. En cuanto me vio, el pánico se reflejó en sus ojos. Esposa, ¿por qué estás aquí? ¿Has oído lo que acabamos de decir? Ya me había secado las lágrimas. Apreté los dedos con fuerza para reprimir el temblor. Bajé la mirada hacia el charco de sopa de pollo que se extendía por las frías baldosas y dejé escapar un suspiro de arrepentimiento. ¿Qué podría haber oído? Sonreí débilmente. Mis manos empezaron a temblar de nuevo en cuanto llegué y tiré el termo. ¡Qué pena! Me he pasado toda la mañana haciendo esa sopa. Tristán miró mis manos temblorosas y pareció relajarse. Las tomó entre las suyas. Su tacto era cálido y reconfortante. Una ilusión de ternura. Es culpa mía, murmuró con voz llena de culpa. No te protegí y ahora sufres este temblor en las manos. A partir de ahora, deja que los sirvientes se encarguen de estas cosas. Mi esposa solo tiene que disfrutar de la vida. Hablaba como si me apreciara, como si le importara, pero yo ya sabía la verdad. Mis temblores habían comenzado tras la brutal paliza que me propinaron los acreedores. El daño había sido tan grave que ya no podía sostener un bisturí, lo que me obligó a abandonar mi carrera como médico. Con el tiempo, los temblores empeoraron. Se volvieron más persistentes e incontrolables de lo que deberían. La duda me había carcomido durante años. Ninguna lesión podía causar este tipo de afección duradera. A veces, me preguntaba si me habían envenenado, pero esa idea siempre me parecía absurda. Después de todo, mis comidas eran preparadas cuidadosamente por el nutricionista, que Tristán había contratado. Conocían mis restricciones alimenticias, mis alergias. ¿Cómo podía haber algo mal? Ahora, la verdad me golpeó como un maremoto. Medicamentos para la osteoporosis. Tristán me los había estado dando todo este tiempo, debilitando mi cuerpo y asegurándose de que mis manos nunca volvieran a estar firmes. Las caídas, los temblores, la impotencia. Él lo había orquestado todo. Y todo esto, mi carrera arruinada, mis manos temblorosas, era solo para impedir que volviera a la medicina, para obligarme a someterme. Todo por Fabe, que también era médico. Tristán me llevó a su despacho con el mismo cuidado y delicadeza de siempre. Me guió hasta el sofá con voz cálida e indulgente. Siéntate aquí, esposa. Descansa un poco. Unos instantes después, llegó un asistente con una bandeja con mis frutas y aperitivos favoritos. Tristán colocó su ordenador portátil delante de mí y puso mi serie de televisión favorita. Finalmente, se acercó y me acarició la cabeza con cariño. Todavía tengo trabajo que terminar,
Pórtate bien y espérame aquí. Vale. Cuando termine, te llevaré a comer marisco. Su tono era suave, su mirada llena de amor, tan convincente, tan ensayada. Se dio la vuelta y se acomodó en su silla. Pero apenas había pasado un minuto cuando apareció un mensaje en mi pantalla. Hermano, mi corazón está empeorando. ¿voy a morir pronto? ¿Cuándo me darás la sangre del cordón umbilical de mi cuñada? Hermano, mi corazón está empeorando. ¿voy a morir pronto? ¿Cuándo me darás la sangre del cordón umbilical de mi cuñada? Se me cortó la respiración. Se había olvidado de cerrar Facebook en su portátil, y sus mensajes se sincronizaban en tiempo real. Y entonces, ante mis ojos, él respondió, pronto, en 5 días, organizaré un accidente de coche. Ella creerá que el niño murió en el choque. Entonces, usaremos la sangre del cordón umbilical para tratarte. Mi falle se pondrá bien. Un accidente de coche. Lo había planeado todo. La alegría en su rostro cuando se enteró de mi embarazo. La forma en que me había acunado como si fuera su tesoro más preciado. Nada de eso era real. No estaba emocionado por ser padre. Solo estaba emocionado porque por fin podría salvar a Falle. Quizás sintiendo mi mirada. De repente se volvió hacia mí y me dedicó una sonrisa tranquilizadora. Esposa, solo un poco más. Terminaré pronto y luego iremos a cenar ese marisco que tanto te gusta. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Su tono rebosaba afecto, como si no estuviera planeando mi muerte hacía solo unos momentos. Apreté las manos bajo la manta, reprimiendo la rabia y las náuseas que me ahogaban. Mis dedos se posaron sobre el teclado mientras desplazaba el resto de su conversación con Falle, y lo que vi hizo que mi sangre se helara. Tristán, me ha vuelto a bajar la regla. Tengo la ropa interior sucia. Ven a lavármela. Tristán, mi cuñada no se enfadará porque hablemos todos los días, ¿verdad? Solo somos hermanos. Si se pone celosa de su hermana, es que es muy mezquina. Tristán, Wesley me ha tenido despierta toda la noche otra vez. Últimamente está muy pegajoso conmigo, pero sigo echando de menos los días que pasaba contigo. Mi hermano es mejor que Wesley. Hermano, ¿por qué te haces el serio? Nadie sabe que no somos parientes. ¿No tuviste suficiente con enfrentarte a mí cuando estábamos enamorados? Hablaban casi todos los días. Y cada vez que Tristán me decía que estaba fuera con amigos, en realidad iba a ver a Falle. Pero esa no fue la única traición que descubrí. Hice otro descubrimiento que destrozó los últimos restos de confianza que me quedaban. El cuaderno en el que había anotado todos mis años de conocimientos médicos. El que contenía teorías y descubrimientos únicos que podrían revolucionar la medicina. Había desaparecido. Ese cuaderno era el trabajo de toda mi vida. Una recopilación de verdades médicas que había practicado y perfeccionado con esmero. Si hubiera solicitado una patente, habría valido cientos de miles de millones. Desapareció al tercer día de casarme con la familia Sinclair. Busqué por toda la finca, desesperada por encontrarlo, pero no lo encontré por ninguna parte. Tristán me dijo que debía de haberse perdido durante la mudanza. En ese momento, le creí. Nunca imaginé que se lo había dado a Falle. Apreté con fuerza mi teléfono, con el corazón entumecido por la decepción. Sin dudarlo, envié un mensaje a un contacto que había preparado hacía mucho tiempo. Redacta un acuerdo de divorcio para mí. Luego, tras respirar hondo, reservé un vuelo. Dentro de 3 días, me iría, desapareciendo al otro lado del mundo. Esa noche, cenamos en un restaurante de lujo, un lugar en el que habíamos cenado innumerables veces antes. Tristán desempeñó su papel habitual, el marido cariñoso. Me sirvió agua, peló las gambas con destreza e incluso me limpió las comisuras de la boca con una servilleta. Estaba tan atento, tan absorto en cuidarme, que apenas tocó su comida. En el pasado, esa devoción me hacía sentir un gran amor por él. Después de un largo día de trabajo, seguía centrando toda su energía en mí, haciendo todo lo posible para que estuviera cómoda, especialmente después de quedarme embarazada. Era como si mi única responsabilidad fuera existir. Él se encargaba del resto. Solía pensar que era amor, pero ahora sé que no era así. Todo lo que hacía, cada gesto tierno, cada promesa susurrada, nunca era por mí, era por mi hijo, porque para él, yo no era más que un recipiente, y la sangre del cordón umbilical de mi hijo era lo único que realmente le importaba. Eso debería haber sido el final, pero justo en ese momento, un niño en la mesa de al lado se derrumbó de repente, con el cuerpo convulsionando violentamente mientras caía de la silla. Le salía espuma blanca por la boca y sus extremidades se sacudían incontrolablemente. Su familia entró en pánico, con el rostro desencajado por el miedo. Era evidente que nunca habían visto algo así. Desesperados, pidieron ayuda, pero yo sabía que el niño no aguantaría hasta que llegara la ambulancia. Sin dudarlo, me acerqué, y rápidamente le introduje unos palillos en la boca, en posición horizontal para evitar que se mordiera la lengua, y luego comencé a administrarle los primeros auxilios.
Poco a poco, las convulsiones remitieron y dejó de echar espuma por la boca, pero sus ojos seguían fijos. Aturdidos, me volví hacia sus padres. Llévenlo al hospital ahora que está estable. Pero antes de que pudieran reaccionar, Faye se abalanzó hacia adelante, me empujó a un lado, le metió una pastilla en la boca al niño y le limpió suavemente la cara con un pañuelo, con movimientos prácticos y cuidadosos. Unos instantes después, el niño parpadeó y recuperó la conciencia. Su familia suspiró aliviada, y su pánico se convirtió en gratitud. Se volvieron para darme las gracias, pero Faye se interpuso entre ellos, bloqueándoles el paso. Soy médico, declaró con una sonrisa cálida y tranquilizadora. Es mi deber salvar vidas. Le he dado un medicamento y no volverá a tener otro ataque. Si alguna vez necesitan ayuda, vengan a buscarme al Pioneer Medical Center. Sus palabras captaron inmediatamente su atención. Una doctora, la que había salvado a su hijo, la colmaron de agradecimientos, y su alivio se convirtió en admiración. Apreté los puños, con la ira hirviendo bajo mi piel. Después de que se marcharan, di un paso adelante y agarré a Faye por la muñeca. ¿Cómo se puede curar la epilepsia con una sola pastilla? Deberías haberles dicho que fueran directamente al hospital. ¿Y si el niño tiene otra convulsión? No grité, mi voz era firme, Controlada. pero Faye actuó como si le hubiera golpeado. Sus ojos se enrojecieron, llenos de lágrimas contenidas, y corrió hacia Tristán, con la voz temblorosa por el dolor. Hermano, ¿por qué se comporta así mi cuñada? Solo intentaba salvar una vida y ella me acusa. La mirada de Tristán se clavó en mí, y su expresión se ensombreció con impaciencia. Elisa, Suspiró, con tono irritado. Fe es médica, sabe más que tú, que eres una esposa a tiempo completo. ¿no te parece un poco exagerado que actúes como si supieras más que ella? Sí, ahora solo soy un ama de casa, alguien que solo sabe cómo ganar dinero con los hombres, mientras que Faye está en la cima de la medicina. Incluso si mi forma de salvar a la gente fuera correcta, ¿quién confiaría en una mujer corriente como yo? En lugar de en una experta tan respetada como ella, Bajé la cabeza, tragándome la amargura que se me subía por la garganta. La tristeza me oprimía el pecho, pero me obligué a permanecer en silencio. Tristán debió notar mi cambio de humor, porque extendió la mano, como para consolarme. Pero entonces, Faye se agarró el pecho y se tambaleó, con el rostro retorcido por el dolor. Tristán, mi corazón, me duele. Creo que mi enfermedad cardíaca está volviendo a aparecer, gimió, mientras su cuerpo se derrumbaba dramáticamente en el suelo. Tristán dudó solo un segundo, aunque su actuación exagerada era evidente. Su reacción fue instintiva. Sin pensarlo, corrió a su lado, la cogió en brazos y la sacó de allí. Solo cuando oí el rugido del motor del coche fuera me di cuenta de que se había ido. Sin mí, el cielo se abrió y una lluvia torrencial cayó en cortinas, empapando todo a su alrededor. Me quedé allí, en la puerta, temblando, con la ropa pegada a la piel, viendo cómo su coche desaparecía por la carretera. No miró atrás. No había traído paraguas y no se veía ningún taxi, sin otra opción. Empecé a caminar. El camino a casa se extendía interminable ante mí. La lluvia nublaba mi visión y mi cuerpo, ya debilitado por el embarazo. Tropezó más de una vez. Caí con fuerza, las palmas de las manos rozando el frío pavimento y las rodillas magulladas. Pero me obligué a levantarme y seguir adelante. Cuando llegué a casa, todo mi cuerpo estaba helado y febril. Esa noche, ardía en fiebre, entrando y saliendo del inconsciente. En mi estado aturdido, busqué mi teléfono y marqué el número de Tristán. La llamada se conectó, pero en lugar de su voz, oí un tono familiar y dulce. Hermana, ¿estás buscando a mi hermano? La voz de Faye estaba teñida de fingida inocencia, pero la suficiencia que se escondía detrás era inconfundible. Está cocinando para mí ahora mismo. No tiene tiempo para contestar el teléfono. Me quedé paralizada. En los 2 años que llevábamos casados, Tristán nunca me había cocinado nada, ni siquiera cuando estaba enferma, ni siquiera cuando estaba embarazada de él. Pero para Faye, las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas, pero no me molesté en secarlas. Había sido una tonta, tan tonta. De verdad había pensado que si me ponía enferma delante de Faye, si me veía débil y vulnerable, Tristán se daría cuenta de lo importante que era para él. Pero la verdad era que nunca había sido importante para él. Durante 2 días, Tristán no volvió a casa, ni una sola llamada, ni siquiera un mensaje. Sin embargo, las redes sociales de Faye estaban llenas de publicaciones, fotos, actualizaciones, pequeños fragmentos de su tiempo juntos, cocinando juntos, comiendo juntos, riendo juntos, como si quisiera que todo el mundo lo supiera, como si quisiera que yo lo viera. Al tercer día, mi fiebre finalmente había bajado, y justo cuando pensaba que las cosas no podían ser más absurdas, llegó una invitación. Era para la ceremonia de entrega de premios de Faye. Cuando era niño,
Mi madre murió por falta de atención médica. Ese día, no pude hacer nada más que ver cómo se apagaba. Desde entonces, mi sueño siempre había sido claro: convertirme en un médico brillante, uno que pudiera vencer todas las enfermedades, uno cuyo nombre quedara grabado en la historia. Me imaginaba de pie en grandes escenarios, recibiendo innumerables premios por mis logros en la medicina. Pero la realidad era cruel. Ese sueño nunca se hizo realidad. Aún así, antes de alejarme de todo, quería verlo con mis propios ojos. Así que fui sola a la ceremonia de entrega de premios. En cuanto entré, mis ojos se posaron en Tristán, que estaba de pie junto a Faye, arreglándole el pelo con cuidado. Sus dedos se demoraban, su expresión era suave, sus rostros estaban tan cerca que sus labios casi se tocaban. No debería haberme sorprendido. Tristán se dio cuenta de mi llegada, pero no había culpa en sus ojos. En cambio, simplemente se volvió hacia mí y me dijo, con la misma gentileza que siempre había mostrado: lo siento, esposa. La condición de Faye no ha sido estable en los últimos 2 días, así que no pude ir a casa a cuidarla. Sus palabras eran una disculpa, pero no tenían ningún peso. Lo ignoré y busqué un asiento. Al ver esto, dudó un momento antes de sentarse a mi lado. Poco después, Faye se acercó, me miró y, antes de sonreír dulcemente, me habló con ese tono familiar y empalagoso: cuñada, desde pequeña siempre me ha gustado sentarme con mi hermano. Todavía me gusta, incluso ahora. No te importa, ¿verdad? La miré a los ojos y murmuré: no, no me importa. Quizá fuera mi imaginación, pero me pareció ver un destello de decepción en los ojos de Tristán. Comenzó la ceremonia de entrega de premios. El presentador elogió a Faye hasta las nubes, recitando uno por uno sus supuestos logros, pero con cada palabra, apreté los puños, porque todos los avances médicos que le atribuían, todos los brillantes descubrimientos, procedían del conocimiento que yo había registrado en mi propio cuaderno, el mismo cuaderno que había pasado años llenando. El público estaba boquiabierto. La DRA. Faye es increíble. Ha resuelto tantos retos médicos. Mira a ella y a su hermano sentados juntos. Son tan guapos. Sinceramente, si no fueran parientes, harían una pareja perfecta. A diferencia de esa mujer embarazada que está sentada junto a ellos, por mucho que intente disimular, se nota que es mayor. Y he oído que su vida privada es un desastre. Estaba con un hombre mayor a pesar de que ya tenía marido. No sé qué vio el SR Sinclair en ella. Ella también era médica, ¿verdad? Menos mal que ya no ejerce. Me daría asco que me tratara a alguien como ella. Las palabras me dolieron, pero no me inmuté. A mi lado, la expresión de Tristán se ensombreció, con una sola mirada fría. Los susurros se acallaron. Me tomó la mano, con un apretón cálido y firme, como si quisiera protegerme de sus palabras. Su voz estaba llena de ternura cuando dijo: esposa, no les hagas caso. Solo están celosos de nuestro feliz matrimonio. Lo miré, por primera vez en mucho tiempo. Lo miré de verdad. Y finalmente, le hice la pregunta que me pesaba en el corazón. ¿Le diste mi cuaderno médico a Faye? Sus dedos se tensaron alrededor de los míos. Por un breve instante, la culpa brilló en sus ojos. Pero luego, con la misma rapidez, suavizó su expresión y fingió ignorancia. Esposa, ¿de qué estás hablando? ¿No perdiste ese cuaderno hace mucho tiempo? Faye es inteligente. No necesitaría depender de algo así. En ese momento, el poco afecto que me quedaba por Tristán se hizo añicos. Después de la ceremonia, me quedé fuera del garaje, esperando a que Tristán trajera el coche. El aire nocturno era frío, pero no tanto como la realidad que se estaba instalando en mi corazón. Se oyeron pasos sobre el pavimento. No necesitaba darme la vuelta para saber quién era. Faye se acercó, con su trofeo bien agarrado entre las manos y una sonrisa de satisfacción en los labios. Lo levantó ligeramente, como para asegurarse de que yo lo viera brillar bajo la tenue luz. Elisa, dijo con tono triunfante, por muy inteligente que seas, por mucho talento que tuvieras para la medicina, al final el trofeo sigue siendo mío. Se acercó un paso más, con los ojos brillantes de malicia. Yo diría que no eres más que un fracaso. Has perdido tu carrera y, en el amor, eres aún peor. El amor de tu infancia, que debería haber estado a tu lado, te traicionó por mí. ¿Y el hombre con el que te casaste? No es más que mi obediente esclavo. Sus palabras cortaban como una navaja, pero aún no había terminado. ¿Sabes quién te entregó a ese anciano? Se inclinó hacia él, bajando la voz como si saboreara el momento. Fue mi hermano. Lo planeó todo para asegurarse de que nunca pudieras arruinar mi felicidad. ¿Y la bancarrota de tu familia? Eso también fue obra suya. Todos los acreedores que te perseguían, cada momento que pasaste luchando por sobrevivir, todo formaba parte de su plan. Ya sabía la verdad, pero oírla de sus labios me hizo sentir un nudo en el pecho. Algo se retorció y me dolió por dentro. Esperó mi reacción, esperando verme derrumbarme. En cambio,
La miré a los ojos y solté una suave risa. Faye, dije, inclinando la cabeza. Puedes robar un trofeo, una carrera, incluso un hombre, pero por muy alto que llegues, sabes la verdad mejor que nadie, ¿verdad? Me incliné ligeramente y bajé la voz hasta convertirla en un susurro. No te lo has ganado, nunca podrías. Y deberías preocuparte menos por alardear de tus logros robados. Dejé que mi mirada se posara en el trofeo, que tenía en las manos antes de volver a encontrar la suya. Y más por lo dura que será la caída cuando la verdad finalmente te alcance. La expresión de satisfacción de Faye se torció en irritación, pero se recuperó rápidamente, y sus labios se curvaron en una sonrisa escalofriante. Su mirada se posó en mi estómago, oscura y venenosa. Aún no lo sabes, ¿verdad? Susurró con voz melosa y enfermiza. Mi hermano quiere usar la sangre de tu cordón umbilical para salvarme. Le dije que era la única manera. Me puse rígida. Faye ladeó la cabeza, con los ojos brillantes de crueldad. Pero aquí viene lo divertido. Yo no tengo ninguna enfermedad cardíaca. Soltó una risa suave, cada palabra impregnada de malicia. Simplemente no quería que tuvieras una vida fácil. Así que siéntate y observa cómo te arrebatan a tu hijo y lo utilizan para mí. Mi corazón se encogió de miedo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, hizo algo impensable. Con un movimiento rápido, Faye levantó el pesado trofeo y se lo clavó en el pecho. La sangre salpicó. Gotas cálidas me golpearon la cara. Me quedé paralizada. Tristán acababa de salir del garaje. Pisó el freno, pálido, y saltó del coche. Faye. Su voz se quebró por el pánico mientras corría hacia ella y la abrazaba, sosteniendo su cuerpo empapado en sangre, con manos temblorosas. Faye agarró su manga, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Su voz era débil, frágil, como si apenas pudiera aguantar. Hermano, no culpes a mi cuñada, jadeó, con cada respiración entrecortada. Ella solo no podía soportar que yo ganara el premio. Actuó por impulso. No te enfades con ella. Sus labios temblaban mientras se agarraba el pecho. Hermano, mi corazón, me duele mucho. ¿Voy a morir? Su actuación fue impecable. El charco de sangre que se acumulaba debajo de ella era aterrador, pero yo sabía la verdad. Su herida era superficial, no era mortal, pero Tristán no lo veía. Su mirada se clavó en mí, ardiendo de furia. Elisa, ¿qué ha hecho Faye para merecer esto? Su voz era gélida, su cuerpo temblaba de rabia. Si le pasa algo, nunca te lo perdonaré. Abrí la boca para explicarle, pero él no me escuchaba. Cogió a Faye en brazos y la metió en el coche, dejándome allí de pie, en el frío. Unos instantes después, llegaron sus hombres. Me agarraron con brusquedad y me arrastraron hacia otro coche. Luché, grité, pero fue inútil. Me llevaron al hospital contra mi voluntad. En cuanto Tristán me vio, me agarró con fuerza por los hombros. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro desencajado por el dolor y la ira. La enfermedad cardíaca de Faye ha reaparecido, gruñó. Necesitas sangre del cordón umbilical inmediatamente. Se me cortó la respiración. Tristán apretó más fuerte. Como tú le has hecho daño, tú la salvarás con la tuya. Es lo justo. Me empujó hacia el médico. Luché por liberarme de su agarre, con la voz temblorosa por la desesperación. Está mintiendo, grité. Me lo ha confesado ella misma. No tiene ninguna enfermedad cardíaca. Lo ha planeado todo. No le creas. Pero él solo me miró con profunda decepción, como si hubiera hecho algo imperdonable. Elisa, dijo con tono suave pero firme, cuando haces algo malo, debes reparar el daño. ¿No es eso una simple verdad? Negué con la cabeza violentamente. Tristán, escúchame, me interrumpió con un suspiro, con expresión cansada. Faye no es tonta. No utilizaría su cuerpo solo para engañarme. Me tomó el rostro entre las manos y me secó las lágrimas con el pulgar, con un tacto inquietantemente suave. Sé buena. Elisa, escúchame. Entonces pronunció las palabras que me destrozaron por completo. Si no tienes este hijo, entonces no lo tienes. Aún somos jóvenes. Siempre podemos tener otro. Pase lo que pase. Solo te amaré a ti en esta vida. Un sollozo se me atragantó en la garganta. Le rogué, le supliqué que me creyera, pero él no me escuchaba. Con un solo gesto de la mano, los ayudantes del médico me arrastraron fuera de allí. El frío metal de la cama del hospital presionaba contra mi espalda mientras me ataban a la fuerza. No usen anestesia, ordenó Tristán. Hagan la cesárea directamente. El terror se apoderó de mí. Grité, me retorcí, pero era impotente contra ellos. Lo sentí todo. En el momento en que el bisturí se clavó en mi carne, un dolor ardiente me atravesó. La agonía nubló mi visión, pero el verdadero tormento llegó cuando vi cómo sacaban a mi bebé de mi cuerpo. Demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado silencioso. Mi hijo no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Un grito desgarrador se escapó de mis labios mientras intentaba alcanzarlo.
pero mis brazos estaban demasiado débiles. Solo podía mirar, impotente, mientras su diminuto cuerpo se enfriaba en las manos del médico. El dolor de mi cuerpo no era nada comparado con el dolor de mi corazón. Tristán no se quedó. En cuanto extrajeron la sangre del cordón umbilical, se marchó corriendo hacia Falle sin mirarme siquiera. Los únicos que quedaron fueron los médicos, cosiendo mi cuerpo destrozado. En cuanto me suturaron la herida, me obligué a levantarme de la cama, conteniendo el dolor que me quemaba por dentro. Con manos temblorosas, dejé los papeles del divorcio sobre la mesa, fríos, definitivos e irreversibles. Luego, acunando a mi hijo sin vida en mis brazos, me alejé sin mirar atrás. En el aeropuerto, borré todo rastro de la familia Sinclair de mi vida, uno por uno. Eliminé y bloqueé sus datos de contacto. Luego, con un movimiento rápido, saqué la tarjeta de mi teléfono y la tiré a la basura, cortando el último hilo que me unía a ellos. Tristán, en esta vida, nunca volverás a encontrarme. Mientras tanto, en la sala del hospital, Tristán seguía al lado de Falle, atendiendo todas sus necesidades. Sin embargo, un dolor repentino y agudo le oprimía el corazón. Una extraña sensación de vacío se apoderó de él, un vacío que le dejaba inquieto. Por un instante, el rostro de Elisa apareció en su mente. No podía entender por qué, pero una insoportable sensación de pérdida se apoderó de él. Por primera vez, sintió como si alguien, se hubiera escapado para siempre. Tristán se dio cuenta de repente de que no había visitado a Elisa desde la operación. Una leve inquietud se apoderó de su corazón. ¿Cómo estaría ahora? ¿Habría comido? ¿Estaría sufriendo? Absorto en sus pensamientos, apenas se dio cuenta de que Falle lo llamaba con voz débil, teñida de fingida preocupación. Hermano, ¿en qué piensas? ¿Estás preocupado por tu cuñada? Esbozó una sonrisa forzada. Una cesárea no es tan dolorosa. Acabo de enviarle un mensaje y dice que ya se ha levantado y está moviéndose, quizás incluso saltando. Falle era médica. Tristán confiaba en sus palabras sin dudarlo. El peso que le oprimía el pecho se alivió y soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Elisa debía de estar bien. Era fuerte. En cuanto acomodara a Falle, volvería con ella. Al fin y al cabo, había sufrido demasiado por él. En ese momento, su asistente irrumpió en la habitación, sin aliento y pálido, con un documento en las manos. Señor Sinclair. Malas noticias. Jadeó, con voz urgente. La señora ha desaparecido. Le ha dejado esto. El corazón de Tristán se encogió. El asistente le entregó el documento y sus dedos temblaron al desplegarlo. Su mirada se posó en la firma al pie de la página. Elisa. Un acuerdo de divorcio. Su mente se quedó en blanco y, al instante siguiente, sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada por la cabeza. El frío le caló hasta los huesos y lo dejó paralizado. ¿Por qué? ¿Por qué su Elisa quería dejarlo de repente? Se le oprimieron las entrañas al pensar en lo peor. ¿Era porque les había quitado a su hija? El corazón de Tristán latía con fuerza en su pecho, y su voz era fría y afilada como una navaja. ¿Qué está pasando? ¿No te dije que vigilaras de cerca a la señora? ¿Cómo ha desaparecido? El asistente temblaba bajo el peso de la furia de Tristán. Nunca había visto a su jefe tan enfadado con nadie. Retrocediendo, balbuceó. La señora debió de marcharse durante el cambio de turno. Pensamos que no tendría fuerzas para levantarse de la cama después de la operación, así que bajamos la guardia. Lo siento, señor Sinclair. Es culpa mía. Si quiere castigarme, no pondré excusas. El rostro de Tristán se ensombreció aún más, ya que la has dejado desaparecer. Encuéntrala, si no lo haces. No te molestes en volver a aparecer por aquí. Empujó al asistente a un lado y salió con paso firme, sin mirar a Falle ni una sola vez. Al ver esto, Falle entró en pánico. Rápidamente le agarró la muñeca. Hermano, tu cuñada debe de estar enfadada por lo del niño, pero no te preocupes. Volverá pronto. Quédate conmigo, por favor. Me duele el pecho. Hermano, no me dejes. Por primera vez, al mirar a Falle, Tristán sintió una irritación desconocida recorrer su espina dorsal. Siempre la había consentido, pero ahora algo dentro de él se rompió. Ignorando la incomodidad, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Elisa. Apareció un signo de exclamación rojo. Frunció el ceño. Marcó su número. El número al que ha llamado no está disponible. Apretó el teléfono con más fuerza. Volvió a llamar. Y otra vez. Cada vez. La misma respuesta. Una escalofriante realidad se apoderó de él. La había bloqueado. Habían peleado antes. Muchas veces. Carol Elazen nunca había borrado su contacto. Nunca lo había bloqueado. Nunca había utilizado el divorcio como amenaza. Esta vez. Iba en serio. El pánico lo invadió como un maremoto. Sacudió la mano de Falle. Con voz gélida. No soy médico. Si te duele el corazón, busca uno. Los ojos de Falle se abrieron con incredulidad.
Era la primera vez que le hablaba con tanta frialdad. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sollozaba. Pero tú eres mi hermano, mi única familia. La paciencia de Tristán se hizo añicos. Su mirada se volvió penetrante. No soy tu hermano. No hay ningún vínculo sanguíneo entre nosotros. Ya te he dado la sangre del cordón umbilical de Elisa. Ese fue el mayor sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Si tienes más problemas, ve con tu marido. No vuelvas a molestarme. Su voz se redujo a un gruñido amenazador. Y si no encuentro a Elisa, no te dejaré en paz. Sin decir una palabra más, salió furioso de la sala, sin mirar atrás ni una sola vez. Detrás de él, el rostro de Faye se contorsionó de rabia. Elisa, zorra intrigante, Pensó, apretando los puños. ¿te atreves a usar este método para alejar a mi hermano de mí? No dejaré que consigas lo que quieres. Mientras tanto, Tristán registró todo el hospital, pero no había ni rastro de Elisa. Incluso las imágenes de las cámaras de vigilancia habían sido manipuladas. Revisó fotograma a fotograma, pero no había ni rastro de Elisa saliendo de la habitación. La ansiedad de Tristán aumentaba con cada segundo que pasaba. Había enviado a gente para que rastreara mis movimientos, investigara mis registros de viaje y peinara cualquier rastro de mi existencia, pero no encontraron nada. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Lo que él no sabía era que, en el momento en que compré mi billete de avión, contraté a un hacker de primer nivel para que borrara todas mis huellas digitales, mi salida, mis transacciones, mi paradero. Todo quedó limpio. Nadie podría encontrarme jamás. Para entonces, ya había llegado a Italia, llevando el cuerpo frío y sin vida de mi hijo, en una funeraria tranquila. Les confié su cremación. Cuando terminaron, enterré sus cenizas en el cementerio e inscribí en la lápida un epitafio sencillo pero desgarrador: el hijo mayor de Elisa. Me arrodillé ante la pequeña lápida, trazando con los dedos las palabras grabadas mientras un dolor insoportable me retorcía el pecho. El brutal recuerdo de aquel día, la fría y estéril sala, el despiadado bisturí, la asfixiante impotencia, se precipitó ante mis ojos, encendiendo un odio tan profundo que amenazaba con consumirme. Si no fuera por Tristán y Faye, mi hijo aún estaría vivo. Habría crecido bajo mi protección, un niño brillante y feliz. Pero en este mundo no hay, sí. Tristán había destruido mi familia por Faye. Si le dejaba marchar ileso, estaría traicionando no solo a mi hijo, sino también a mis padres, que me vigilaban desde arriba. En ese momento, mi teléfono vibró. El hacker había enviado una actualización. Tristán ha puesto toda la ciudad patas arriba buscándote. Está tan desesperado que ha ignorado por completo a Faye. Me quedé mirando el mensaje, esperando una reacción dentro de mí, pero no hubo ninguna, ni satisfacción, ni piedad. Solo una confusión silenciosa y persistente. Tristán siempre había puesto a Faye por encima de todo, una y otra vez. La había elegido a ella en lugar de a mí, hiriéndome sin dudarlo, ahora que yo no estaba. ¿No debería sentirse aliviado? ¿No debería estar celebrando su nueva libertad con ella? ¿Por qué me buscaba como si su vida dependiera de ello? ¿Acaso los hombres solo se dan cuenta del valor de una persona cuando la pierden? No importaba. Sus remordimientos, su sufrimiento, ya no tenían nada que ver conmigo. Sin pensarlo dos veces, envié el archivo al hacker. Publica todo en la red nacional. Le ordené. Quiero que la reputación de Tristán quede destrozada. Debe afrontar las consecuencias de sus pecados. Una vez hecho esto, volví a centrar mi atención en mí misma. Busqué al médico más renombrado de la ciudad para que me hiciera un examen completo. Tras horas de pruebas, la expresión del médico se volvió grave. Las drogas que hay en su organismo han corroído gravemente sus huesos. Me informó. Si hubiera venido más tarde, su estructura ósea se habría debilitado hasta el punto de que el más mínimo impacto podría causarle fracturas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero, continuó, con los avances de la medicina moderna, todavía hay posibilidades de recuperación. Tendrá que someterse a un tratamiento intensivo y llevará tiempo. Mucho tiempo. Debe prepararse. Asentí con la cabeza, apretando los puños. No importa cuánto tiempo lleve, me curaré. Ya había perdido demasiado. A mi hijo, mi dignidad, mi pasado, pero no perdería mi futuro. Finalmente, el médico me ingresó en el hospital y me asignó una habitación, en la tercera planta del departamento de hospitalización. Esta planta tenía pocos pacientes, lo que la hacía excepcionalmente tranquila, justo lo que necesitaba. Al tercer día de mi hospitalización, el hacker se puso en contacto conmigo con novedades desde Los Ángeles. Había dividido los archivos que le envié en 3 partes y los había publicado estratégicamente en Internet. La primera parte era una grabación incriminatoria, las propias palabras de Faye, pronunciadas con naturalidad delante del garaje, en las que admitía que Tristán había ordenado a Wesley que me drogara, lo que provocó mi caída definitiva. Nunca había imaginado que grabaría todo lo que dijo.
tan pronto como salió a la luz el audio. Los hermanos Luciblin se convirtieron en el centro de la indignación nacional. Junto con ellos, la familia de mi supuesto amor de la infancia se vio arrastrada al escándalo. Internet estalló. ¿Cómo se puede drogar a una joven de 20 años y ¿enviarla a la cama de un anciano? Yo admiraba a Tristán, pero pensar que él orquestó todo esto Es repugnante. una novia de la infancia durante más de 20 años y resulta ser este monstruo. Nunca se sabe lo que se esconde detrás de una cara conocida. Elisa ha tenido mucha mala suerte al encontrarse con estas tres bestias. ¿Destruyó la inocencia de una mujer y luego se hizo pasar por un amante y marido devoto? Tristán debe de creerse una especie de héroe trágico. Esto es más que repugnante. ¿Cómo pudo su madre dar a luz a alguien así? Las acciones de todas las empresas de la familia Sinclair, junto con las de la familia de mi supuesto amor de la infancia, se desplomaron de la noche a la mañana. Algunas de las pequeñas empresas quebraron por completo, cerrando y dejando a ambas familias con pérdidas financieras catastróficas. Pérdidas que no mostraban signos de detenerse, desesperados por estabilizar su imperio en ruinas. Los padres de mi amor de la infancia no perdieron tiempo. Ese mismo día, lo repudiaron y cortaron todos los lazos con él, sacrificándolo en un último intento por salvar la reputación de su empresa. Luego vino la segunda oleada. El hacker publicó pruebas irrefutables de que Tristán me había administrado, en secreto, medicamentos que provocaban osteoporosis, privándome de mi capacidad para ejercer la medicina. Antes de entregar mis notas médicas personales a Faye, la reacción del público fue inmediata y brutal. Aquellos que antes alababan a los Luciblin se volvieron rápidamente contra ellos. La reacción fue tan intensa que Tristán fue expulsado de la familia Sinclair, despojado de su herencia y abandonado como basura sin valor. Pero las revelaciones no habían terminado aún. El hacker soltó la última bomba. Documentos que confirmaban que Faye había sido adoptada por la familia Sinclair. Ella y Tristán no tenían ningún vínculo sanguíneo. Acompañando a esto estaba la prueba más condenatoria de todas: sus chats explícitos. Prueba irrefutable de que los dos habían mantenido una relación secreta a mis espaldas. ¿El último clavo en su ataúd? Un informe médico que revelaba la mayor mentira de Faye. Nunca había padecido ninguna enfermedad cardíaca. Sin embargo, había manipulado a Tristán para que robara la sangre de mi cordón umbilical, asesinando a mi hijo por una enfermedad inexistente. Con cada nueva prueba, la reputación de los Luciblins se desmoronaba sin remedio. Internet estalló en una indignación colectiva. Se filtraron sus datos personales y sus teléfonos se inundaron de llamadas y mensajes de odio implacables. Por más que cambiaran de número, no podían escapar de la ira del público. La familia Sinclair, que no estaba dispuesta a hundirse con ellos, tomó una decisión rápida. Tristán fue repudiado por completo, descartado como una pieza de ajedrez fallida. En cuanto a Faye, su caída fue más allá del escándalo. La controversia ejerció una enorme presión sobre su hospital, lo que obligó al decano y a los miembros del consejo a actuar. No solo fue despedida, sino que, en una medida sin precedentes, varios hospitales se unieron para incluirla en una lista negra. Se le prohibió ejercer la medicina de forma permanente, pero el karma aún no había terminado con ella. Cuando Wesley descubrió la aventura de Faye con Tristán, la rabia lo consumió, irrumpió en su casa y la golpeó tan brutalmente que acabó en el hospital. Sus viejas heridas apenas habían cicatrizado y, tras este ataque, sufrió daños cardíacos graves y entró en coma durante un mes. Al final, la justicia los alcanzó a todos. Faye fue arrestada. El amor de mi infancia fue condenado a varios años de prisión. Y Tristán, después de ser expulsado por la familia Sinclair, desapareció. Lo último que se supo es que la policía seguía buscándolo. Finalmente, el hacker me envió un último mensaje. El día que decidí alejarme de Tristán, ya lo había borrado de mi corazón y solo sentía odio por él. Verlo caer de su pedestal a las profundidades de la desgracia fue el mejor final posible. Despojado de su estatus como joven maestro de la familia Sinclair, ahora era vulnerable. Las personas a las que había perjudicado en el pasado seguramente irían a por él y, sin la protección de su familia, su futuro no era más que un futuro sombrío. ¿Qué pasó después? No me importa. Con mi firme compromiso con la recuperación, mi cuerpo se curó más rápido de lo esperado. La mejora más notable se produjo en mis manos. Los temblores que antes me atormentaban habían remitido y, ahora podía sostener un bolígrafo con dedos firmes. Mi médico me dio la noticia que tanto había esperado. Si seguía con la rehabilitación durante 1 o 2 años más, podría volver a empuñar un bisturí. La idea de volver a la carrera que amaba me llenó de alegría. Así que, con algo de tiempo libre, me dirigí al cementerio. Habían pasado 2 meses desde mi última visita. De pie ante la tumba de mi hijo, me pregunté si me extrañaría en el más allá. Me acerqué a la lápida con un ramo de margaritas en los brazos, pero me quedé paralizado al ver otro ramo junto a ella. Las flores estaban frescas, colocadas allí hacía poco, pero yo no tenía parientes allí.
Nadie sabía siquiera que esa tumba era la de mi hijo. Entonces, ¿quién las había dejado? Una extraña inquietud se apoderó de mí. Mi mirada se movió con recelo hasta que, detrás de un gran árbol, divisé una figura familiar. Tristán. Por un momento, pensé que mis ojos me engañaban. ¿Cómo había conseguido evadir a las autoridades y seguirme hasta aquí? No se parecía en nada al hombre que yo había conocido. En solo 2 meses, se había convertido en un fantasma de sí mismo. Su figura, antes tan orgullosa, se había reducido a piel y huesos, con profundas ojeras bajo los ojos. Ya no era el árbitro jefe de la familia Sinclair, tan alegre y arrogante. Era un desastre. En cuanto me vio, sus ojos sin vida se iluminaron con un alivio desesperado. Dio un paso adelante, con los brazos extendidos, como para abrazarme. Sentí un nudo en el estómago. Retrocedí inmediatamente, con voz fría y cortante. «Quédese donde está o llamaré a la policía». Se detuvo de inmediato, con una expresión de pánico en el rostro. «Elisa», suplicó con voz ronca, «me equivoqué. He venido a pedirte perdón. Y. Te he devuelto tu libro». De detrás de su espalda, sacó un cuaderno familiar, el que había robado y le había dado a Faye. Me lo tendió con las manos temblorosas. «Es culpa mía. Estaba ciego. Nunca me di cuenta de que me había enamorado de ti. Estaba demasiado ocupado haciéndote daño por Faye». Su voz se quebró. «No soy un ser humano». No me importaban sus disculpas. Le arrebaté el libro de las manos y lo hojeé rápidamente, buscando algún daño. Estaba intacto. Un silencioso alivio se apoderó de mi pecho. Al ver que me negaba a reconocerlo, volvió a hablar, esta vez con más urgencia. «Elisa». «Faye me mintió. Me dijo que tenía un problema cardíaco y que necesitaba la sangre de tu cordón umbilical para sobrevivir. Ella era médica. No tenía motivos para dudar de ella». Soltó una risa hueca, con expresión llena de arrepentimiento. No sabía que estaba mintiendo. Lo juro, no lo sabía. Por eso te traté así. Su voz se suavizó. Te he hecho cosas terribles. Por favor, déjame compensarte. Sus palabras podrían haberle parecido sinceras a otra persona, pero a mí me parecieron patéticas. Una risa fría se escapó de mis labios. «Tristán», dije, inclinando la cabeza. ¿No te dije la verdad antes de que me arrastraran al quirófano? Entonces te negaste a creerme. ¿Qué sentido tiene decir todo esto ahora? Él apretó los puños. «Elisa». «Tiene sentido», lo interrumpí, con una sonrisa burlona en los labios. «¿Quieres compensarme?» Me reí. Nunca pensé que Tristán pudiera caer tan bajo, pero no tenía ningún interés en discutir con él. En lugar de eso, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Los ojos de Tristán se abrieron con pánico. Se dio la vuelta para correr, pero era demasiado lento. En cuestión de segundos, las autoridades locales lo tenían bajo custodia. Mientras se lo llevaban, me lanzó una última mirada, con la voz llena de tranquila convicción. «Elisa, volveré a verte». No sentí nada. Fue deportado a Los Ángeles y condenado en consecuencia. Un amigo hacker me mantuvo informada, pero las noticias no me satisfacían. Se había hecho justicia, pero ningún sufrimiento por su parte podría devolverme a mi familia. ¿Qué sentido tenía vivir en un mundo sin ellos? Pero entonces pensé en mis padres, en su amor inquebrantable. Pensé en mi hijo no nacido, cuya vida le había sido arrebatada antes incluso de comenzar. Sabía que ellos no querrían que me sumiera en la desesperación, así que decidí luchar. Cooperé con los médicos y superé los agotadores tratamientos. Mi recuperación, que se estimaba en 2 años, se completó en solo 1. Mis manos ya no temblaban. Los huesos que se habían roto eran más fuertes que antes. Empecé a hacer ejercicio y me puse más sana que nunca, incluso que antes de casarme con Tristán. Y cuando mi cuerpo se curó por completo, recuperé mi título. «Doctora». Muchos en el ámbito médico se mostraron escépticos. Me veían como una ama de casa que había estado alejada de la profesión durante años, una mujer que había renunciado a su carrera por el matrimonio, pero acallé sus dudas con hechos. A través de una dedicación incansable, demostré mi valía. Pronto, volví a sostener un bisturí en mis manos, salvando vidas. 1 año después, me había convertido en una doctora respetada en Italia. Bajo mi supervisión, pacientes a los que se les había dicho que no tenían esperanza desafiaron sus pronósticos y salieron del hospital vivos y llenos de vida. Las pancartas de agradecimiento y las cartas llenas de sincero agradecimiento se amontonaban, testimonio de las vidas que había tocado. Y entonces lo supe. Era hora de volver a casa. Reservé el siguiente vuelo a Los Ángeles, llevando conmigo un libro que había escrito meticulosamente, lleno de conocimientos médicos, avances y conocimientos que podrían impulsar el campo de la medicina en mi país. Era mi contribución, mi legado. El reconocimiento que recibí a mi regreso fue abrumador. Mi nombre se extendió por todo el país y se celebraron mis logros. Pasaron los años. Entonces, un día,
Una noticia me llamó la atención. Tristán había escapado de la cárcel. Había ido directamente a buscar a Faye. Nadie conocía los detalles de su altercado, pero terminó en sangre. Tristán había apuñalado a Faye hasta matarla, pero en lugar de huir, regresó a la comisaría y se entregó. Aceptó su destino sin resistencia, pidiendo solo una cosa: una llamada telefónica antes de su ejecución. Y entonces, sonó mi teléfono. Dudé antes de contestar. Una voz ronca y quebrada se escuchó al otro lado del auricular. Elisa, sé que no soy digno de decirte que te quiero, pero quería que supieras que me he enfrentado a aquellos que te han hecho daño, incluido yo mismo. El silencio se extendió entre nosotros. Luego, sus últimas palabras: lo que te espera es el regreso del polvo de estrellas.